Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. Support American-made, tariff-free clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at american-giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at american-giant.com. Muy buenas, bienvenidas a todas las personas a otro capítulo de Laboratorio PRL 360. Este capítulo va a ser enfocado a mí, porque mucha gente a veces me ha preguntado de dónde me viene el de la prevención o cómo encontré este mundo, cómo me gusta tanto. Y por eso que al final, pues hoy voy a dejar un poco la prevención de lado como tal y voy a hablar más de mí y de cómo salió todo esto. Sí que es verdad que todo empezó cuando yo trabajaba en el mundo del transporte sanitario. Más que nada, más que trabajar, cuando estaba haciendo de voluntario ya en la Cruz Roja. Esto estamos hablando de hace ya pues unos 20 años o así, más o menos. Y todo empezó por, empezamos ya con preventivos pequeñitos y poco a poco cogía el ritmo, iba funcionando y después me subí a hacer los preventivos de Momelo. Hacía toda la campaña, todo el año. Y sí que es verdad que allí empecé a notar algunos puntos de mejora y sobre todo ya fue una de las primeras personas que empecé a llevar casco. ¿Vale? En las ambulancias como dotación llevamos casco, pero llevamos casco de obra. Y yo sí que es verdad que me empecé a coger ya un casco más integral. Empecé utilizando el casco de bomberos, el Gallet, el F1SF, con el soporte de linterna al lado, ¿vale? Porque en un accidente de coche que hubo en el circuito, creo recordar que al entrar para hacer la extracción, ¿vale? Quedó el coche mal cortado y me parece que me rasgué la cara o así. Y había el Gallet, el F2 en esos tiempos, pero sí que es verdad que te quedaba toda la cara abierta. Te pagaba el casco como tal, que se utilizaba en incendios y aquí en España aún se utiliza en rescate vial, pero sí que es verdad que me corté y no me convenció y me fui para un integral. Bueno, los inicios de allí, pues bueno, empezaron con eso, la gente se rió mucho, no fue fácil porque cuando aplicas cambios pues cuesta. Y sí que es verdad que yo creo que me viene toda esta base de cuando viajaba a Alemania, había estado haciendo algún tiempo haciendo estadas en las empresas y sobre todo estando por allí, porque te fijas y ya desde el principio estuve allí, que hace muchos más de 20 años que estuve en Alemania y ya se cumplía según qué cosas. La gente iba con unos equipos de protección, había unos protocolos muy claros que aquí en España sí que es verdad que ahora empiezan poco a poco a cumplirse y más estandarizarse, pero sí que es verdad que ha costado mucho de llegar. Y supongo que vi tanto esto, se me quedó arraigado y a partir de aquí ya las ambulancias empecé con el de voluntario y ya también me cogí unos guantes a anticorte como tal, porque llevamos unos guantes de dotación, creo que llevamos unos guantes para mover chapa, pero no tenían una numeración muy alta y se rompían y me cogí unos guantes, creo que me los cogí americanos, que aún los tengo, y ya los utilizaba. Y cuando ya hice el salto a profesional, yo continué llevando mi casco, porque sí que es verdad que en las ambulancias de ese momento de urgencias llevamos como dotación el F2, pero como ya os dije, como os he dicho, no me terminaba de convencer. Y sí que es verdad que en una de las salidas que tuve, en una atención, pues gracias al casco que me salvó porque me caí por un barranco de noche. Llevaba linterna y me enganché con un hilo de hierro
que no se veía por la maleza y me caí, bueno, rodando. Y sí que es verdad que el casco me salvó. Y bueno, aún lo tengo ese. Sí que es verdad que lo jubilé, lo tengo firmado por algunas personas, ¿vale? Y me lo he quedado como recuerdo. Y después, cuando lo jubilé, tengo el F1 SF, pero tengo el nuevo también, que lo tengo allí también como recuerdo, y muchas veces, según a qué visitas voy, si no me convence el casco que tengo, pues utilizo ese como dotación, ¿vale? Y sí que es verdad que todo empezó así, después cuando empecé a meterme más y por temas del trabajo que me metí en el mundo sindical fue uno de los detonantes donde decidí tirar por ese camino, porque sí que es verdad que en el transporte sanitario veníamos de una época donde la prevención, pues bueno, había unos escritos, se intentaba aplicar, pero tampoco se cumplía como tal. Había unas luchas importantes sindicales para hacer cumplir la prevención y sobre todo uno de los hechos que me marcó más fueron 2 incapacitaciones de mis compañeros en ese tiempo. Y ahí es cuando hice el clic y dije que nunca más. Y a partir de allí empecé a estudiar el ciclo y nada, hasta el momento, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí en España, pues ahora me estoy sacando una carrera para sacarme el superior. Pero bueno, como os quería contar, el camino no ha sido fácil, además un mundo en el transporte sanitario donde la gente ve la prevención muchas veces como algo muy lejano y solo cuando te afecta es cuando te da ese clic, ¿vale? No ha sido fácil el camino, he tenido que aguantar muchas burlas a veces, muchas risas, porque aquí cuesta, en España a veces cuesta mucho hacer prevención, no es una cosa fácil y la gente, como dicen a algunos de mis amigos, pues les interesa más cobrar, viven más al momento para cobrar y no tienen esa visión de conservar esa salud, o con que no lo ven en el momento, sino van a ser cosas que van a salir al cabo de los años, pues cuesta. Y sí que es verdad que lo pueden corroborar mis amigos y según qué compañeros, que no ha sido un camino fácil porque bueno, me he tenido que aguantar muchas risas, burlas y sobre todo pues intentar, uno de los logros que conseguí fue el lavado de la ropa. Al final lo pusieron ya por convenio a nivel autonómico. Y sí que es verdad que me encontré pues que mucha gente se quería lavar la ropa en casa, pero que le querían que le pagaran. Bueno, mil y una cosas así. Y además también uno de los hitos que conseguí, no como lo quería, pero como a medias, fue las ayudas en subir las camillas a a las ambulancias, para subir y bajar, porque sí que es verdad que hay un nivel lesivo bastante importante por los pesos que manejan y sobre todo por la forma de subir, por alturas y posturas. Y sobre todo a veces se trabaja en sitios que no son adecuados, como pueden ser rampas, porque al final a veces paras la ambulancia, no siempre puedes pagar en un sitio llano que no resbale. A veces puede haber aceite, puede haber subidas, puede estar helado, son mil y una variables y por eso pues bueno, una de las cosas que también conseguí, pero sí que es verdad que no ha sido, como diría yo, no ha sido un camino de rosas, pero yo creo que también ha sido bueno para ir superándome cada vez. Y sí que es verdad que he encontrado a grandes profesionales, muchas veces en la parte contraria a mí, que me han ayudado y me han animado, porque muchas veces sin tener el ciclo formativo de grado superior en prevención, pues bueno, me metía en casa. Yo creo que soy de las pocas personas que se ha leído la enciclopedia de los riesgos laborales de la OIT y las NTPs y las leyes y bueno, ha sido cuando no tienes nada y delante tienes a gente que es experta en esto y tiene títulos y lleva años, pues cuesta ponerse al menos no a su nivel porque es casi imposible, porque la experiencia es un grado y más si tienes unos estudios, pero sí que puedes subir un poco, ¿vale? Y más o menos poder crear esa duda o crear esa incógnita, sobre todo cuando teníamos inspección de trabajo o llevamos a algunas cosas a juicio, pues a partir de allí crear esas posibles dudas para
poder reflejarlo en lo que se decía la ley o interpretarlo. Por eso sí que es verdad que no ha sido un camino fácil. Y nada, como digo siempre, yo la prevención nunca va a ser fácil, porque ahora también teniendo el título, y sí que es verdad que mi personalidad siempre es ir buscando cosas nuevas, intentando buscar soluciones innovadoras, ¿vale? Ya en su momento, cuando dije que al final se iba a lavar la ropa y se iba a utilizar esto de las camillas, muchos de mis compañeros me dijeron que esto era imposible, que ellos llevaban toda la vida y no la habían visto nunca y se iban a jubilar y no lo iban a ver. Y al final se consiguió. Y siempre me dicen, es que yo no sé cómo te pusiste, cómo lo orquestaste, cómo lo ligaste para poder conseguirlo. Digo, pues eso son horas, tener un buen equipo al lado que me ha ayudado y sobre todo pues tener esas personas que te van ayudando a superar. Pero sí que es verdad que el mundo de la prevención como tal tampoco es fácil, porque ahora buscando innovaciones y cosas así, pues muchas veces cuesta pues que lleguen a buen puerto o que lleguen a algún sitio para poder crearlas, ¿vale? Porque, y encima, si eres técnico superior y tienes una carrera, pues aún puedes hacer un poco de investigación, te puedes sacar el doctorado, pero cuando eres del ciclo formativo, mucha gente ya cuando ve esto, pues ya te ve como si fueras un escalón menor, para decirlo ya con buenas palabras, pero que no te dan esa credibilidad que pueden dar muchas veces a un técnico superior que tiene su carrera y su máster, ¿vale? Por eso creo que aquí, y si alguien que pueda tener mano en esto, yo creo que también sería muy importante escuchar a todo el mundo, tanto sea superiores como los intermedios, ¿vale? Porque al final, sea por lo que sea o por cuestiones de la vida, no has podido llegar a hacer esa carrera, pero tienes esa característica tuya o esa mente que te ayuda a innovar o buscar cosas nuevas y creo que todo el mundo tiene que ser escuchado más y sobre todo creo que también desde las instituciones se tendría que crear premios y se tendría que buscar cosas nuevas para presentar nuevas ideas o becas de desarrollo, aunque sean tanto para superiores como intermedios, para ir buscando cosas nuevas. Porque es que al final, si no buscamos, como hay un dicho que no sé quién es, si siempre hacemos lo mismo tendremos los mismos resultados. Que sí, que hacer cosas nuevas tampoco nos viene a decir que vayamos a mejorarlo, pero al menos probarlo. Y por eso creo que puede ser muy interesante. Y sobre todo, si, si no como lo decía por unas palabras que no sonaran mal, si no se subestimara a los técnicos y intermedios, yo creo que también todo iría mucho mejor. Yo lo digo por la experiencia que tengo y por lo que he visto. Sí que es verdad que desde muchos otros lados me han apoyado un montón. Por ejemplo, desde el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral me han ayudado un montón y de verdad les estoy súper agradecido. Con ellos he aprendido un montón y sobre todo también me han ayudado a desarrollar, ¿vale? Porque presenté lo de la maquinaria de la Unión Europea, me dieron voz para poder explicarlo, ¿vale? Y siempre que necesito algo, siempre puedo tener voz y siempre me han ayudado también a innovar, a sacar cosas nuevas. Por eso digo que estoy muy agradecido por ellos, pero sí que es verdad que por otras circunstancias, a otras entidades, creo que también tendrían que hacer un poco más de caso a la gente que está trabajando en esto, que tiene ganas de crear cosas nuevas o vienen nuevas ideas para poco a poco ir dándole esa salida. O al menos, como decíamos siempre, si no lo aplicas cuando lo presentas o te lo miras, pues darle una respuesta, decirle pues por esto, por lo otro, no nos interesa. Por eso yo creo que puede ser muy interesante, porque al final, ¿qué va a pasar? Si tienes gente que está siempre con ganas de hacer cosas nuevas y no le das esa respuesta, esa gente se va a quemar y puede ser que al final se vaya. Siempre decimos que en España hay gente muy bien formada y se va mucha gente a trabajar fuera. Pues puede ser el caso
que si no se confía con esa gente o no se da estas cosas, que esa gente encuentre más atractivo, con todo lo que sea, irse fuera de España, irse a otros países donde sí ven estas oportunidades para aplicarlas, para crear cosas nuevas y para seguir trabajando y seguir mejorando la salud de los trabajadores y trabajadoras, y también mejorando el tejido empresarial, y tenga que irse y se vayan, y estamos perdiendo el talento. Por eso digo que sí que es verdad que me he ido un poco por las ramas, ¿vale? Que empezó hablando de mí y ahora de esto, pero sí que es verdad que es una situación que se puede dar si no creamos, o más que creamos, si no creemos en la gente de aquí. Aún así, con todo lo que os he contado, que ha sido difícil, pues también hay cosas bonitas. Hay cosas buenas y sobre todo son cosas que vas aprendiendo y que te gusta desarrollar, y no voy a parar de seguir buscando cosas nuevas, de si tengo ideas de seguir presentándolas. Y sí que es verdad que si alguien escucha este post y se quiere dedicar a la prevención, yo le animo a hacerlo. Pero yo le animo a hacerlo desde un punto de vista que no va a ser algo fácil, que no se piense que es algo fácil, porque tienes la responsabilidad de mucha gente encima, depende en qué empresas trabajes, y sobre todo es un mundo bonito porque al final estás ayudando a la gente. Pero sí que es verdad que también desde las empresas tendrían que dejar que los técnicos ayudaran y se les escucharan más, porque nos encontramos muchas veces en muchas empresas que cuesta a veces implantar según qué medidas, y muchas de ellas son básicas, marcadas por la ley, y por eso si están marcadas por la ley, a aplicarlas. Y siempre es muy importante en prevención, y creo que es lo más que me ha quedado más claro en esta vida, es calcular lo que aplicamos, qué reporte tiene. Los KPIs son fundamentales en nuestra profesión, porque podemos gastarnos un montón de dinero en aplicar cosas, pero si no sabemos qué retorno tenemos un problema. Nosotros, porque no lo vamos a poder defender en un tiempo extendido. Si lo marca la ley, sí, pero todo ya sí, cuando aplicamos cosas nuevas, poder medirlas con diferentes KPIs, y muchas veces también se pueden, según qué cosas, podemos ir por el tema de los psicosociales. Veremos cómo está el ambiente de la empresa, porque a veces cuando hacemos estos cambios, que mejor no tienen nada que ver con psicosociales, son de otra cosa, ves que la satisfacción dentro de la empresa sube. Por eso digo que yo animo, si este post lo escuchan empresarios, a confiar mucho más en los técnicos de prevención que tengan en sus departamentos, y sobre todo, siempre que apliquen algo, poder medirlo. Y después de todo esto hablado, sí que es verdad que nunca voy a parar de seguir formándome, de sacar cosas nuevas, de estudiar nuevos ámbitos, y al final supongo que llegará un tiempo que me centraré en algún caso o en alguna rama concreta, porque sí es verdad que llevar todas las ramas es complicado, ¿vale? Todas las especialidades, pero sí que es verdad, si tocas un poquito te ayuda. Pero al final, viéndolas todas, siempre pues me encantan los psicosociales, me encanta el de higiene, y sí que es verdad que voy a seguir trabajando en estos campos, y si puedo también en los otros. Por eso, nada, en resumen, como os he dicho, todo vino de rebote, ¿vale? Yo creo que lo llevaba ya en el tiempo cuando estuve en Alemania, de ver cómo trabajaban, y cuando empecé y vi sobre todo esas bajas de mis compañeros, de esos dos compañeros, pues fue el que marcó el detonante, y que seguí. Y que no es fácil, porque todo el mundo me dice, y hasta todo, me lo dicen desde podcast. Yo no sé cómo te pueden escuchar. Esto de la prevención es que es un tostón. Bueno, siendo un tostón, ayudamos a la gente. No es un trabajo que esté reconocido como puede ser
algo que ayudas directamente como las ambulancias, porque claro, los ibas a buscar en el momento que te necesitaban. Aquí estamos vigilando a la gente y protegiendo a la gente de muchas cosas que no se ven al mismo momento para que no salgan en ese futuro, ¿vale? Y eso muchas veces es muy difícil y sobre todo también es muy exigente para poder explicarle a quien tiene el mando de las empresas aplicar según qué cosas, porque son riesgos que no, como digo siempre, vivimos en una sociedad de la inmediatez y muchas veces en la prevención estamos trabajando en cosas para que no nos salgan en un futuro, ¿vale? Y por eso yo creo que muchas veces es muy difícil. Por eso es importante confiar, tener un buen equipo formado y que nos ayuden. Y como os he dicho, quema mucho, no es fácil. Pero muchas veces la recompensa que te llegas, aunque a veces no sean muchas de repetidas, a veces son poquitas, pero esas poquitas pues te llenan mucho, ¿vale? Yo, si alguien se quiere dedicar a esto, yo se lo animo, pero como os he dicho antes, que no es fácil. Yo no lo he pasado fácil, ahora mismo tampoco me es fácil porque en alguno de mis entornos, pues bueno, se me ríen y aún se me burlan de las ideas que tengo o de cómo quiero llegar al trabajo. Pero bueno, ahora sí que es verdad que está de moda mucho el bullying y estas cosas, pero bueno, yo creo que a veces mucha gente se ríe o nos trata así a los de prevención porque no lo comprenden. Sí que es verdad, si se formara más y tuviera más esa cultura, cuando hablé con el podcast con Ramón Vilella, si tuviéramos esa cultura, yo creo que nos sería mucho más fácil para entenderlo y la gente que nos dedicamos a la prevención no seríamos tan incomprendidos, no seríamos esos extraterrestres como nos ven o también que nos ven como prescindibles, ¿vale? Por eso os lo digo, este ha sido mi trayectoria hasta el momento y voy a seguir creando para poder ayudar a la gente y sobre todo hacer de este mundo, al menos con lo que pueda y con lo que me dejen, un poquito mejor. Un saludo y mucha seguridad y salud para todo el mundo. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.